Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos a estar ahí. Y hay cosas que hemos estado viendo este último tiempo y si se le olvidó, vamos a hacer un pequeño recuento de algunas de las cosas que hemos visto. Y una de ellas netamente tiene que ver con la iglesia. Como ya les dije, una de las cosas que hemos querido hacer es poder enseñarles qué es la iglesia, cuál es su función y qué es lo que Dios quiere de ella. Si no entendemos estas cosas que son muy importantes, vamos a hacer muchas cosas que en la realidad y lo que Dios quiere probablemente no le van a agradar a Él. Y la idea de la iglesia siempre es alabar o reconocer a aquel que la fundó, ¿cierto? Y sabemos que es Cristo. Así que hemos estado viendo las partes fundamentales de una iglesia y tiene que ver ahora, hemos estado hablando sobre los organismos internos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, por lo menos hemos visto algunos de esos organismos internos y habíamos dicho que uno de ellos es la obediencia. Generalmente las iglesias quieren tener iglesias grandes, o los pastores quieren tener iglesias grandes, y sin duda queremos que la iglesia sea una iglesia grande. Queremos también tener mucha gente, y sin duda es bueno tener mucha gente. Pero cuando la iglesia no entiende cuál es la cosa, que cualquier cosa es lo que sustenta la iglesia, van a hacer muchos programas, van a hacer muchas actividades que a la larga no glorifican a Dios porque se fueron o salieron y marcaron un énfasis en algo que es totalmente equivocado a lo que dice la Biblia. Hemos estado hablando sobre los componentes de una iglesia y más específicamente sobre los organismos internos que componen la iglesia, y eso es lo que seguiremos haciendo. Y sin duda debemos comprender que cada una de las partes internas no son las que se ven en una iglesia. Como les dije, generalmente la gente va a ver y quiere saber en iglesias grandes cómo llegaron a tener tanta gente. Y uno ve muchos programas, muchas actividades, muchas organizaciones en iglesias grandes, pero que en la realidad no son, en su mayoría, el fuerte de la iglesia, hablando de iglesias bíblicas. Ahora, sin duda, nos deja un deber que debemos comprender bien, ¿vale? Quiere decir que deja de ser un organismo vivo si hacemos y sacamos el foco de las cosas que Dios quiere. Sacamos a Cristo como la cabeza y nosotros obviamente como su cuerpo. Pasa a ser de una iglesia a una institución social donde conversamos, compartimos nuestros problemas, hablamos algo de Dios y luego nos vamos. Eso no es iglesia. Por eso es importante comprender esta realidad y es muy importante que podamos entenderla. Ahora bien, una de las virtudes que se mencionan aquí y de las que vimos la semana pasada involucraba tres aspectos o tres virtudes que se mencionan. Una de ellas que debíamos comprender que significa ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque hoy la gente habla mucho de ser lleno del Espíritu, pero no entiende lo que dice la Biblia sobre qué es ser lleno del Espíritu. Y hay confusión hoy en día sobre algo que anteriormente, siglos pasados, era tan normal. Por eso es necesario que comprendiéramos que ser lleno del Espíritu es una experiencia de vida. Vale decir, tiene que ver con una experiencia que el creyente constantemente debe ser sometido o debe someterse al control del Espíritu Santo. Ahora, vimos también que ser lleno del Espíritu es una experiencia de vida, como también tiene que ver con una llenura del Espíritu, involucra directamente la abundancia de palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay llenura si no hay Biblia. Es imposible. Va a tener emociones, pero no Biblia. Y eso hay que marcarlo muy bien. Hoy la gente busca sensacionalismo y no Biblia. Y le han atribuido a las sensaciones poder espiritual del Espíritu Santo, cosa que en la Biblia no está. Vimos la semana pasada que hay una conexión directa entre las Escrituras y lo que nosotros y el tiempo que pasamos en ellas y cómo por medio de ellas somos santificados y también dejamos al Señor que tome el control de la vida y del corazón y de la mente del individuo que quiera hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay una unión totalmente entre el uno y el otro, de tal manera que podemos llenar nuestra mente con la palabra, y esto abre obviamente el espacio a lo que nosotros llamamos la llenura del Espíritu, lo cual debe ser la disposición del creyente en hacer de la palabra su manantial de vida y voluntad, porque podemos leer la Biblia y no ser obedientes tampoco, ¿cierto? Entonces normalmente la gente se va o mucha sensación o mucha Biblia, y ambas cosas son malas porque puede tener mucha Biblia y no ser obediente, y puede tener mucha sensación y no tener Biblia.
Entonces, eso no es lo que la Biblia dice. De hecho, vemos en la Biblia ese tipo de contrastes tan marcados como los fariseos, que eran estudiosos sin duda, pero que eran hijos del diablo. Y por el otro lado vemos gente que no tenía nada que ver con la Biblia, muchas sensaciones y tampoco significa que son creyentes. Ahora, era necesario la semana pasada poder empezar y comenzar a entender esto que era, qué es la llenura del Espíritu. Y como les dije, debe ser una actitud del corazón del hombre, nacer de la Biblia, su manantial de vida en obediencia a la palabra. Ahora, ¿qué obtenemos con el control del Espíritu en nuestras vidas? ¿O cuál es el fruto de esa llanura? ¿Qué podemos lograr? Generalmente las iglesias de hoy, de diferentes denominaciones, y ahora nos metemos todos, piensan diferentes aspectos sobre este mundo. Muchos piensan que va a haber no sé qué cosa, algo medio raro, en las iglesias donde casi se baila, se danza y hacen muchas parafernalias, pero eso no está en la Biblia. Y como queremos enseñarles qué dice la Biblia, vamos a las Escrituras, porque en las páginas de las Escrituras vemos claramente qué dice la Biblia sobre qué es ser lleno del Espíritu o cuál es el fruto de esa llenura. Y ahí está Gálatas 5:22, que es lo que hemos leído. Fíjense que en este pasaje podemos verlo muy, pero muy claro. No tengo que casi ni que explicarlo, porque está ahí. La gente va a querer luchar con esto, pero yo no lo escribí. Y tampoco es el autor. Dios es el autor que utilizó un medio humano para dejar lo que él quería de su palabra. Y ahí está. ¿Que quieren luchar? Ahí está. Dice en el verso 16, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y fíjense que para poder comprender este principio del fruto del Espíritu, debemos comprender un principio anterior, o un principio general, en el que el creyente se verá reflejado en lo escrito por la palabra, y es que el cristiano vive en el Espíritu o vive en la carne. No hay términos medios. Fíjense que leyendo el pasaje hay hartas cosas que le doy gracias al Señor que me permitió entender bien. Y una de ellas es que, mira, tiene dos opciones. O estás siendo guiado hoy por el Espíritu de Dios en sumisión a la palabra, o estás haciendo tu voluntad. No hay más opciones. En ninguna de las vías, en ninguna parte de la Biblia decir, mira, tienes la opción de libertad para hacer lo que a ti se te antoja. Bueno, eso dice Pablo más adelante y vamos a ver que en realidad va a descubrir algo que se malentiende generalmente en las iglesias. Ahora, por eso les digo, vive en el Espíritu o vive en la carne. Porque, ¿qué dice la Biblia? Fíjense, porque manifiesta son las obras de la carne. Y Pablo en este pasaje está marcando contrastes muy marcados. O vives en el Espíritu o vives en la carne, no hay opciones. Y él dice, mira, las obras de la carne son muy manifiestas, se muestran rápidamente. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo dice de entre las cuales yo os amonesto. Creo que no hay que explicar eso, ¿cierto? Yo creo que cada uno entendemos en alguna manera algo de esto, y obviamente no es el tema que quiero tratar hoy día porque no tendríamos mucho tiempo y ustedes se van a aburrir y se van a ir. Así que, por lo tanto, la vida del creyente reflejará lo que dice una de estas dos partes. O eres A o eres B. No hay medios. Vean el versículo, léelo. Si tienes tiempo, léelo, vas a ver que no hay medios. O estás lleno del Espíritu o estás lleno de carne. Ahora, Pablo nos deja muy en claro en esta sección, la vida en el Espíritu no solo debe ser una vida pasajera en que el Espíritu controla de vez en cuando la vida del creyente, sino al contrario, debe ser una vida que el obrar del Espíritu en ti debe manifestarse cada día, en cada instante, no como un invitado a la casa, sino como el dueño de la casa. El Espíritu, fíjate que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿cierto? Gracias, somos todos, bien. El Espíritu Santo, para los que no sabían, mora en el creyente, ¿cierto? Sí, por lo tanto, si Él mora en nosotros y nosotros somos su habitación, Él no es el invitado, nosotros somos, Él es el dueño de la casa. Pero lo hacemos invitado casi todos los días. Casi de vez en cuando, una media hora, 10 minutos, y te invito para que me digas qué debo hacer. No, Él es el dueño.
de la casa. Y tú eres la casa. Fíjate que eso es lo que pasa hoy. Por eso Pablo dijo, en el versículo 16 de su Biblia, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate que Pablo empieza eso, les exhorto que vivan, anden, como ya les he dicho antes, tiene que ver con un caminar, con una vida, implica una experiencia de la vida del cristiano en la que el Espíritu es el dueño y por ende es su deber, no es una opción. Fíjate que Pablo no está diciendo que si quieres de vez en cuando puede leer la Biblia, no, debe vivir así, debe vivir lleno del control del Espíritu, lee Biblia, es tu deber. Si decimos que Cristo es cabeza y que tenemos el Espíritu de Cristo, por lo tanto Él es dueño y yo soy siervo, yo me someto. ¿Cómo me someto? Leo Biblia. Para que su voluntad sea mi voluntad en mi mente y en mi corazón y pueda hacer su voluntad. No al revés. Fíjate que eso es lo que debemos hacer, no es una opción. Pablo no te está diciendo, mira, si quieres, ¿no? Anda, vive así. ¿Cuál es entonces el fruto del Espíritu? Y como se lo dije, ahí está. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, Pablo inicia de una manera muy particular, contrastando la realidad de vivir en la carne versus vivir en el Espíritu. Ahora, hay un detalle que mencionar y que antes de entrar a analizar esta sección, que tiene que ver con respecto a vivir en la carne. Y es que no hay, y les digo honestamente, no hay ninguno que se llame creyente que viva en la carne. Por si acaso. Hoy no existe. No existe, querido, mira, vas a querer morder la Biblia de alguna forma, pero no hay en la Biblia, ninguno en la Biblia, que se llame creyente, que diga, yo soy un creyente carnal y vivo y hago como quiero. No existe, no lo llames creyente. No es creyente. Y te lo digo así, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice. Pablo dijo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No sé si le queda claro, pero él dice, mira, los que practican toda la lista que mencionó, homicidio, hechicería, enemistades, iras, celos, contienda, dice, oye, pero qué exigente Pablo. No, Pablo no es exigente. Pablo te dice, mira, si eres creyente de verdad, vas a perdonar, vas a amar, vas a hacer lo que debes hacer, porque eso es lo que hace un creyente. Uno que vive así no es creyente. Mira, querido, si a ti te gusta comentar de otros, siempre, eso se llama ser chismoso, ¿cierto? Y creo que lo sabes muy bien. Si te gusta y no cambias eso, y nunca lo cambias, y tú dices que yo soy así, yo te digo, la Biblia dice que todas las cosas son nuevas en Cristo. Entonces me estás diciendo que no eres creyente. Eso dice acá. Yo no estoy moviendo nada, dice, eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que los que practican tales cosas no son creyentes. Si entendemos al cristiano carnal de esta manera, déjame decirte una realidad que no eres cristiano. No entiendas el creyente carnal de esa forma. Yo le compartí a mi señora y decía, mira, generalmente la gente piensa del creyente carnal como aquel que hace su vida y está tranquilo y puede hacer lo que sea. Eso es el creyente. ¿Cómo lo juzgo? Ahí está, Pablo lo dice. El creyente que se le domina carnal no es aquel que se dispara en el mundo. No es aquel que en algún momento de su instancia de vida fue y Dios lo reprendió y volvió. Eso es una instancia, no es un tiempo eterno. No existe eso. No se casa. Porque hoy las iglesias dicen, no, que el hermano es carnal. Una no es hermano y otra carnal será. Hermano. Porque eso dice la Biblia. Hemos transformado y hemos ido al otro extremo. Y ahora todos los que viven como el mundo son creyentes carnales. No son creyentes. Ellos dicen serlo. Engañados. Pero no lo son. Fíjate que si entiendes esa realidad, te digo algo, no existe tal definición en las escrituras acerca del cristiano, no basta, no se encuentra. Por otro lado, vemos otra realidad que Dios quiere que entendamos, y es esta, el fruto del Espíritu. Y déjenme mencionar tres aspectos, o dos aspectos del fruto del Espíritu.
Fíjense, en primer lugar, el fruto del Espíritu es obra del Espíritu. Suena claro, sí, obvio, es como natural, sí, es obvio. ¿Por qué? Y es necesario que comprendamos esto muy bien. No es fruto de nuestro esfuerzo humano, no es acaso. No es obra de nuestro intelectualismo, no es solo una simple lectura superficial, porque podríamos llegar a casa y decir, ok, voy a leer la Biblia y no estoy ni con la Biblia en tu corazón. Eso no es lo que te estoy diciendo. Los fariseos hacían eso y leían Biblia, sabían mucho más Biblia que probablemente todos nosotros acá. Pero eso no lo hacían ambos. No tiene que ver con eso. Las escrituras, la Biblia dice que eso no es, sino un deseo por hacer la voluntad de Dios, en la que el Espíritu obra en nosotros para manifestar lo que llamamos su fruto. Por lo tanto, el fruto es el producto de la comunión que tenemos con el Espíritu en el pleno espíritu de obediencia y sumisión a la palabra. Y eso es fundamental, queridos. Eso es. No tiene que ver con solamente saber y no obedecer. Eso te hace un fariseo. Lo que tiene que ver es con un deseo del corazón, decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y la voy a hacer. Eso es. Cuando dispones tu corazón a ser obediente, Dios utiliza. No tiene que ver con sensaciones, porque probablemente muchas veces le ha pasado por su mente que no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, no sé si le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. No, tengo ganas de quedarme acostado, ¿no es cierto? Amén. Bueno, pero yo digo a mi carne, mira, guárdate ahí, déjame levantar, tengo que levantarme. O usted en su trabajo le dice, si quiere viene a trabajar. ¿No es cierto? Yo creo que a ninguno le dice eso. No. Tenemos que ir. Pero con cuánta facilidad transamos lo intransable. A veces les dice, pero ahora, pero es que mejor leo que no le caiga aquí. No, párese, hermano, párese con la hora si no hay problema. Y nadie dice que tiene que estar arrodillado, sentado, acostado, párese, camina. Y bueno. Entonces creo que a veces transamos cosas que deberían ser no transables. Al contrario. Deberían ser cosas que deben ser un deber. ¿Por qué? Porque de eso depende mi vida. ¿Cómo no es tú comer? Bueno, o tú le dices, no como hoy día, mañana tampoco y mañana porque no tengo ganas. Eso del médico tiene que usted está loco de la cabeza. ¿Qué le pasa? ¿O no? Sí. Es que me hace mal, comer no te hace mal. Pero pensamos que leer Biblia no hace mal. Querido, eso sácalo de ahí porque eso no es de Dios. Fíjate que esa es la cosa que la gente ha malentendido y ha cambiado la forma de pensar de la Biblia. Quiero llevarnos a eso. ¿Qué dice la Biblia? No luche conmigo, luche con la Biblia. Ahí está. Miren que el Señor es tan serio con su palabra y quiere decirnos lo que realmente es beneficioso para nosotros. Y al pensar en esto, no puedo dejar de mencionar un ejemplo que el Señor mencionó, y solo como un ejemplo con respecto a esto. Sin duda, vemos este ejemplo cuando el Señor en el Sermón del Monte dice algo muy particular. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Cierto? Es lógico. Pero nosotros pensamos que sí. No, si Dios me va a oír porque soy su hijo. Sí, yo sé que somos su hijo, pero Él quiere que tú te sometas. Amén. Si Dios mira, Dios es fiel siempre. Y Dios es fiel en su castigo, como es fiel en su bendición. Amén. Y el tema, nosotros creemos que, no sé, ¿qué pensamos? Porque pensamos que al vivir en la carne vamos a cegar espíritu. No tengo que sacar eso, pero la lógica dice algo diferente. Si yo siembro carne, si yo alimento mi carne viendo lo que no debo ver, pensando lo que no debo pensar y haciendo lo que no debo hacer, no piense que va a hacer lo que Dios quiere que haga. Porque es ilógico. Cuando yo hago lo que Dios me dice que haga, obedezca lo que Dios dice que obedezca y llene mi mente con lo que Él quiere que llene, obviamente voy a sembrar voy a cosechar, lo que sembré. Vida. No pienso lo contrario. Nunca en la vida he visto a un granjero que al plantar un árbol de manzana salgan peras.
Ahora, en la película no lo he visto, es una fantasía por esas películas. Pero nunca lo he visto en la realidad, algo así. No piense eso usted tampoco en su vida. No es así. Fíjate que eso es un ejemplo muy gráfico que el Señor nos da. En otras palabras, cada cosa manifestará el fruto que es. O sea, si yo lo miro y pienso y lo escucho, sus palabras van a decir lo que hay en su corazón. Por lo tanto, no es tan difícil saber cómo está su relación con Dios. Porque se supone que de la boca se muestra el corazón, ¿cierto? Entonces es fácil. Si yo escucho pura cosa que no está en la Biblia, entonces con la hermana que está puro dando jugo, honestamente, y está siendo guiada por las pasiones de su carne, no del Espíritu. Esto nos permitirá descansar, obviamente, que no sé qué, en la obra de gracia en la que somos santificados y transformados a la misma imagen de Cristo. Si yo hago mi parte, Dios va a hacer la suya. Lo hace. Si tú eres obediente, a veces Dios te dice, mira, en ninguna parte de la Biblia te dice, mira, te voy a quitar el sufrimiento. En ninguna no está. ¿No existe? Al contrario, dice, dentro del sufrimiento voy a perfeccionarte para hacerte más como Cristo. Eso dice. Para que alabe mi nombre, me importa la tribulación, la angustia o el momento difícil, vas a alabar mi nombre y eso quiero lograr contigo. O quiero pasarte por tribulación para mostrarte que hay en tu corazón, para que no te engañes. Y a veces, lamentablemente, lo vemos. Vemos que hay en el corazón del Señor, perdón, porque no sabía que existía esto ahí, y estaba. Fíjate que el fruto del Espíritu, y quiero decirte, es obra del Espíritu. En segundo lugar, el fruto del Espíritu implica una manifestación del carácter del Señor en el creyente. Ahora, fíjate que cuando vemos la vida del Señor Jesucristo, una de las cosas que a mí me fascinan de todo su sermón y toda su vida, también es cómo Él nos deja ejemplos en momentos muy precisos y muy marcados también en toda su vida. Y una de ellas es cómo el Señor, siendo Dios, siendo el todo soberano, el todo omnipotente, se sometió al Espíritu. En plena humildad. Y él podría haber hecho lo que quisiera, pero no lo hizo, no porque no pudiera, sino porque Dios tenía el Padre, tenía un plan y se sometía al plan en plena certidumbre de que iba a ser el plan del Padre. Y él lo sabía. Y aún así se sometía al Espíritu. Mira, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, lo vemos en el momento del bautismo. Dice en Lucas capítulo 3, verso 22, que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como de paloma. Eso dice. Cuando él inicia su ministerio, vemos que el Espíritu Santo ahí se manifiesta y Juan dice, yo lo vi, estaba ahí. Pero al momento inmediato en que él fue bautizado, la misma Biblia dice que lo vemos cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, el mismo Espíritu que recién está ahí, está la Trinidad, el mismo Espíritu le impulsa y dice, ok, ahora vamos al desierto, prueba. Y se presenta con el tentador. Interesante, el Espíritu puede llevarte a tentación, ¿sí? Ok, te toca. Ahí está. Y como le decía el chavo del 8, te tocó el 8. ¿De qué está hecho? Y fíjate que es interesante ver que el Señor entró en el Espíritu a la prueba y salió en el Espíritu de la prueba. El verso, ejemplo, de Lucas capítulo 4, verso 14, dice que salió de la prueba y del Espíritu. Ahí está. Momento difícil, claro. 40 días sin comer. Wow. Y yo podría decir, pero era Dios, sí, pero era hombre. Totalmente hombre, tenía las mismas deficiencias que tú. El Dios de la gloria tenía necesidades de comer. ¿O tú crees que no sentía hambre? Él dice que tenía hambre. Y él sabe qué significa no tener que comer, porque muchas veces probablemente no tenía que comer. Y no sé, y este era un momento en que no comió. Porque si no hubiese sentido hambre, en vano hubiese sido la tentación de Satanás. Mira, convierte los panes, estas piedras en pan. No es que el Señor tenía hambre. Pero en el Espíritu supo superar la prueba. Fíjate. Cuando vemos que la vida del Señor no solo fue en sumisión a la voluntad del Padre, sino bajo el control del Espíritu, sin duda su Espíritu en nosotros manifestará en nosotros el carácter de Cristo en cualquier momento. No importa el momento, va a manifestarse.
porque estoy sometiendo mi voluntad a su voluntad. No le estoy diciendo al Señor, Señor, quiero cambiar tus planes porque mis planes son mejores que tú, aunque a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Señor, quiero hacer mi voluntad, mi plan es mucho mejor. Y usted dice, ¿qué estás pensando? Mi plan siempre es mejor que cualquier otro plan. No hay plan B. No existe plan B. En Dios no hay plan B, siempre hay plan A. El problema es que nosotros pensamos que tenemos mejores planes que Dios. Y ese es el problema. Mira, qué interesante. El Señor muestra su carácter cuando somos llenos de su Espíritu. En nosotros muestra el carácter de Cristo. Fíjate, ¿cuál es el carácter de Cristo? Y una buena pregunta es, ok, ya me dijiste que debo ser lleno del Espíritu y que eso muestra, obviamente, que el Espíritu debe controlar mi vida, sin duda. Ok, ya vimos que, obviamente, eso me permite mostrar el carácter de Cristo. Sí, pero ¿cuál es el carácter de Cristo? Ahí está en la Biblia, léalo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter. Si tú quieres ser como Cristo, ese es el carácter de Cristo. Ahí está. Fíjate que la primera iglesia, una de las cosas que les comentaba la semana pasada es que se caracterizaba por eso. Era así. Vivía así. Era algo tan normal para ellos vivir así. Hoy se ha cambiado todo eso y la gente quiere sensaciones y no obediencia. ¿De qué te sirve? Y tú dices, gloria a Dios, que sentí, que hice, que vi. ¿Qué importa eso? Puede venir un ángel si quiere aparecerse y decirme que me rebele contra Cristo. Pablo dijo, esa ángel se anatema. Si me dice hacer algo que Cristo no dice que haga, ese ángel es maldito, porque Él lo dice. ¿De qué te sirve sensaciones si no hay obediencia? Fíjate que la iglesia hacía eso, era obediente. Y yo no sé si hoy nos cuesta más o hoy lo entendían mejor. Pero fíjate que cuando tú lo entiendes y lo practicas, vas a ver realmente el fruto manifestándose. No por un instante, sino como una plena convicción en tu corazón de que es así porque Dios lo dice. Mira, el tema del fruto, dice acá más el fruto del Espíritu. Y fíjate que este es el fruto del Espíritu que se produce en nosotros, que en otras palabras son actitudes que Él manifiesta por medio de nosotros y que reflejan a Cristo. No es frutos. Él. Podríamos decir lo que es como un racimo de uva, ¿no? Es uva, pero tiene diferentes aspectos, ¿cierto? Si podríamos ejemplificarla de alguna manera, creo que es muy básica la manera y no alcanza a manifestar lo que realmente es. Pero fíjate que son actitudes de Cristo, carácter. Ahora bien, déjenme mencionar algo aquí, y es que cada una de estas actitudes están íntimamente ligadas la una a la otra, de tal manera que la una no es sin la otra. Tú puedes decir, soy manso, sí, pero no tienes amor. ¿De qué te sirve? Ups. O puedes decirme, mira, tengo paz, sí, pero no hay gozo. Como está escondido, no sé. No tengo gozo y está todo amargado. No tengo gozo en el corazón. Por favor, deje que el corazón muestre el gozo en la cara, ¿ya? El corazón alegre de la Biblia dice que es mostrar el rostro, así deja que el gozo llegue a tu cara. ¿Ya? A veces no se nota, pero por favor, déjalo que se note, si no es malo, no es pecado. Ahora, mira, sin duda es parte de la vida cristiana ser así. Por lo tanto, si no tienen una de ellas, no tienen ninguna. Así que por si acaso ni se engañen. Si tú no tienes una de estas características, no tienes ninguna. Porque la una es la otra. Están todas ligadas, la una con la otra. Y anda bajo, obviamente, tu propio dominio, bajo tus propios parámetros y no bajo el control del Espíritu. Ahora, cuando Pablo menciona por el Espíritu del Señor, el fruto que el creyente debe manifestar empieza por una cualidad que muchos parecen conocer, pero que en realidad nadie sabe cómo realmente funciona o es en sí mismo. Fíjate con cuál empieza. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor, dice. ¿Cierto? Y fíjate que es interesante ver eso en las Escrituras, hablando del resultado de la justificación y cómo este resultado afecta la vida del creyente. Nos dice, mira, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Y esto nos deja clara evidencia de nuestra ignorancia en cuanto a lo que Dios nos ha dado. ¿Tú sabías que eres lleno de amor? Si eres hijo de Dios, eres lleno de amor. No puedes decir, es que me falta más, no podrías. Porque el Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. No puede haber falta de amor. Puede haber pecado. Eso sí. Falta de amor es imposible. Porque estarías diciendo que Dios es falto en algo. Y Dios nunca hace nada malo, ni falto de algo. De hecho, cuando el mismo Señor vio al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no hace las cosas mal. Al contrario, Dios dice, mira, yo te he llenado, yo derramé, yo hice esto por mi espíritu. Fíjate que normalmente la gente ignora esto a lo que con respecto al amor, porque fíjate que en muchas ocasiones oigo decir a personas cosas como esta: Señor, dame más de tu amor. Suena lindo, pero es antibíblico. O decir algo muy parecido: Señor, que tu amor esté en mí para poder amar a otros, que necesito amar a mi enemigo. Y Dios te dice: hey, oye, yo ya te di mi amor, ya está todo mi amor en ti, ¿qué más quieres? Y el Señor te dice: oye, lee la Biblia, mira lo que digo. No me acuses a mí de falta de amor, es tu pecado que no quieres perdonar. Eso es falta de perdón. Pero yo ya te di lo que necesitas. Tenemos toda bendición espiritual. No nos hace falta nada, querido. En todos los aspectos de la vida cristiana no te hace falta nada. La cosa es que no sabemos hacer uso de esas armas, de esas herramientas. Y ese es el problema. Porque no sabes cómo se ocupan. Bueno, lee la Biblia. Yo te voy a decir cómo se ocupan. Mira, personas oran de esa forma y obviamente el Señor les podría decir: oye, mira, mi amor ha sido derramado en ti. ¿Por qué estás pidiendo? ¿Qué me estás queriendo decir? Si yo ya te di eso hace rato, te la di en el momento en que te salvé. Ahí está, te lo di. Venía en el pack incluido. ¿Por qué estás pidiendo algo que ya te lo di? Y es por ignorancia que pedimos lo que pedimos. Fíjate que ahí está. Ahora, la palabra derramar aquí, que está en Romanos 5:5, es ekeo, que significa verter, dar en abundancia o derrochar, lo cual implica que como cual vaso el Señor nos ha dado algo, no nos ha dado algo de su amor, no nos ha dado parte de su amor, sino que ha vertido, ha derramado, ha llenado el extremo de su amor en nosotros. O sea, está lleno totalmente y no tiene falta de eso. O no debería tener falta de eso. Porque Dios te lo dio por medio de su Espíritu. Y ahí está. Fíjate que al darnos eso, Dios nos ha dado seguridad en plena certidumbre de fe por la obra de Cristo, y que el Espíritu obra en nosotros, en nuestros corazones en el momento de la salvación. Esto implica que una persona que vive en el Espíritu manifiestará amor, porque esto es la obra del Padre por su Espíritu en nosotros. Si tú eres creyente, tú tienes que ser una persona de amor. Y ahora el problema es, ok, ¿cómo se hace? Buena pregunta. Bueno, lee la Biblia. ¿Cómo era que Cristo? ¿Qué hacía Él? Porque muchos piensan de Cristo que era un hombre sin igual, muy amor. Porque hay partes que no he leído, parece de la Biblia, que cuando confrontó a fariseos y a personas de ese tipo, el amor sí estaba, pero también los juicios sobre ellos. O sea, mira, escribas y fariseos hipócritas. Y no creo que se lo haya dicho muy informalmente, mira, muchas que como que son menos mentirosillos. No, digo, entonces eres hipócrita. Punto. Porque dices ciertas cosas y no haces nada, eres hipócrita. Sabes Biblia, sabes de la ley, pero cargas a la gente con reglas, y tú ni siquiera con un dedo quieres moverla, y eres hipócrita. Yo creo que vive así, ¿no? Pero eso nunca significa que dejó de amarlos. Les dijo la verdad. Fíjate que ahí está el problema nuestro. Porque finalmente nos vamos mucho amor y olvidamos bien qué dice la Biblia.
Hay una pregunta que sin duda golpea mi corazón y creo que lo hará con el tuyo, y es la siguiente: ¿por qué Pablo inicia con esta cualidad o característica? ¿Por qué empieza por amor? ¿Por qué no inició con alguna otra característica? ¿Por qué le dijo que empieza por el gozo? ¿O por qué esta cualidad es el cimiento de todas las otras cualidades del carácter de Cristo? Buena pregunta. Y creo que las Escrituras responden a esta inquietud con tanta claridad que casi podría decir, mira, ahí está. Y es necesario poder contestar esto porque podríamos tener todo conocimiento, toda fe, toda sabiduría, incluso podríamos dar nuestros bienes a aquellos que lo necesitan, podríamos sacrificar nuestras vidas, podríamos hacer y vivir toda una vida queriendo y haciendo cosas para el Señor y decir, mira Señor, voy todos los domingos, voy todos los jueves, voy todos los viernes, voy toda la semana a la iglesia, y el Señor te dice, pero no hay amor, ¿de qué te sirve? De hecho, una de las acusaciones que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis dice, mira, todo, defiende la doctrina, hace lo impresionante, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Si se lo dijo a la iglesia, ¿de qué te sirve? Si no hay amor. Y esa es la clave aquí. Las Escrituras dicen que es el amor. Y fíjate que si tú quieres saber qué es el amor en la Biblia dice que es el amor, no es sentimiento, son convicciones. Y fíjate, en el 1 Corintios capítulo 13 habla de ese tema. El amor es sufrido, que significa paciente, es benigno, bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece o es arrogante. No hace nada indebido o no se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, o en otras palabras, no toma en cuenta el mal recibido. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Eso es amor. Wow. Qué definición tan grandiosa. Porque casi toda ninguna la juntamos. Pero eso es amor. Fíjate que dice, no busca lo suyo, no se grita, no guarda rencor. Y digo, wow, ¿cómo no guarda rencor? No toma en cuenta el mal recibido, o me ofendió, no importa. Mi hermano. Probablemente está pasando en algún momento difícil, no importa, yo oro por mi hermano. Wow. Aquí no pasa eso. Ya, por ejemplo, no, el amor no hace nada indebido. Wow. No se importa indecorosamente con los demás. Aquí no pasa eso. Ahora, fíjate, si el amor es aquello que vemos aquí, entonces tenemos la facultad dada por Dios para amar como Él ama. O sea, no tienes excusa, no puedes decir, yo no puedo amar así. Sí, sí puede. Dios derramó su amor en ti, te dio su espíritu en ti, Cristo murió por ti para aplicar lo que Dios te dice, ama. Porque no tiene opción. Está ahí. Y uno puede decir, pero es tan difícil amar a alguien que me odia. No, no es difícil. Dile, Señor, quiero amarlo. Porque tú me dices amarlo y empezar a tratarlo bien. Y te puede decir, pero me mira feo, no importa. Dios no te dice, júngalo por cómo te mira, no, ámalo. Ahí está. Y esa es la actitud. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil para alguien que no quiera hacer lo que Dios le pide. Porque si vas a hacer lo que Dios te pide, Él te va a dar la facultad para hacer lo que Él te manda. Porque dispone tu corazón a hacer eso. No te va a dejar ahí, ok, dale, no. Al contrario, ya te he dicho, te dio su espíritu, te dio su amor, te dio a Cristo en ti. Tienes todo. Ahora vive lo que Dios te manda. Y ahí está la lucha. Pero sí. ¿Y qué pasa si? No sé si le ha pasado, porque generalmente uno piensa así. No lo dice, pero lo piensa. ¿Pero qué te hace esto? ¿Pero por qué justificas tu actitud con la actitud del otro? Si el otro no sabe o no quiere, es problema del otro. Tú haz lo que Dios te manda. Punto. Pero es que el otro me trata, no importa. Dios te manda a ti, hazlo tú. Porque Dios te manda. Si el otro no quiere obedecer, es problema del otro. Oro por el otro. Amo al otro. Y sigo haciendo la voluntad del Padre. Fíjate que
Vemos aquí entonces la facultad dada por Dios para amar como Él ama, vivir como Cristo vivió, vivir en comunión con el Espíritu y manifestar el carácter de Cristo en la tierra. Por eso nos llamamos cristianos, ¿sabías tú? Porque somos pequeños Cristos. Eso es cristiano, pequeño Cristo que no vive para sí, sino que vive para aquel que murió por Él. O sea, deberíamos vivir como Cristo en esta vida. Pero ¿por qué inició? Por el amor, porque el amor de Dios hacia nosotros es lo que movió su corazón a salvarnos. Es la fuente inagotable en la cual descansa la gracia y en la que la misericordia se ve reflejada en nosotros día tras día. Es lo que Dios es. Dios es amor. Por eso es la primera característica, porque eso mueve todo lo demás. ¿Tú sabías que el amor, la gracia descansa en el amor, la misericordia descansa en el amor y todo lo que Dios da a este mundo descansa en el amor? La gracia que Dios da al hombre, de darle y mantenerlo, es gracia. Pero esa gracia está netamente ligada a su amor. Dios ama al impío y le muestra su amor al darle que comer, a cuidar de sus hijos. Eso es gracia. Ellos no lo merecen, ninguno lo merece. Pero Dios lo hace porque el amor. Si Dios nos dio su Espíritu, y si Dios por medio de Él derramó su amor en nosotros, y si Cristo por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, esto debe movernos a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere que seamos bien en su Espíritu. ¿Y bien? Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, y gracias por enseñarnos, Señor, qué es el fruto del Espíritu. Actitudes, Señor, sin duda, pero a veces tan lejanas a nosotros, porque no queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, el problema no es tuyo, el problema es nuestro, porque no queremos creerte como queremos ser, somos rebeldes, Señor, ayúdanos a nosotros. A ser gente que al andar en este mundo, Señor, como peregrinos y extranjeros, podamos mostrar a la gente tu carácter, de amor, de gozo, de cuidado hacia los demás también, pero también de enseñarles con tu palabra tu carácter, porque en eso debemos reflejarte a ti, Señor, en todo lo que sea. Fuiste tú, estuviste en esta tierra y eres. Debemos ser aquí. Guárdanos, Señor, de nosotros y permítanos ser obedientes, Señor, a tu palabra. En Cristo Jesús oramos.